La vida no se trata de alcanzar lo que está afuera, sino descubrir lo que siempre ha estado dentro de ti. En este espacio, bienvenido a este espacio donde las palabras se convierten en una herramienta de crecimiento, donde cada reflexión es una oportunidad para transformar tu vida. Aquí, a través de ideas profundas y prácticas, te invito a un viaje hacia la conexión contigo mismo y con el universo que te rodea. Vamos a explorar las enseñanzas poderosas de la vida, aquellas que nos invitan a ser conscientes, más plenos y más auténticos, porque la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que descubrimos al mirar dentro de nosotros. Este es un lugar para crecer, para aprender, para inspirarte y sobre todo para recordar que siempre tienes el poder de cambiar tu realidad. Las barreras del ego. Autor desconocido. El primer paso, reconociendo el vacío interior. Al despertar, sentí algo que no puedo ignorar. Tal vez sea una sensación que has experimentado también, esa especie de vacío que, aunque no lo quieres admitir, está ahí. Lo intentamos llenar con cosas, con metas que parecían tener sentido en su momento, pero, al final, seguimos sintiendo que algo falta. ¿Te has sentido así? Como si, por más que logres o alcances, siempre queda un espacio que simplemente no se llena. Recuerdo una vez, cuando creía que lo tenía todo, metas claras, logros por los que otros me felicitaban, pero en las noches, en la quietud de mi habitación, me encontraba con ese hueco en mi pecho. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué, si todo va bien, no me siento completo? Pregunté tantas veces, pero al principio no había respuesta. Y es que el primer paso, el más difícil, es reconocer que algo falta, que hay un vacío que no se llena con éxitos o posesiones. ¿Qué es este vacío?, te preguntas. Yo me lo pregunté una y otra vez, mientras intentaba huir de esa sensación. Me decía a mí mismo que debía seguir, que tal vez el próximo logro, la siguiente meta, me daría la paz que buscaba. Pero al final, cada vez que cerraba los ojos, volvía a lo mismo. El vacío. Ese vacío no es más que el reflejo de nuestra desconexión, de nuestra falta de sintonía con lo que realmente somos. La vida nos ha enseñado a mirar siempre hacia afuera, a buscar respuestas en los lugares más visibles, éxito, reconocimiento, posesiones. Pero lo que realmente nos pide ese vacío, lo que nos grita en silencio, es que miremos hacia adentro. En una ocasión, mientras caminaba solo por una playa, entendí algo. Sentí como las olas iban y venían, un ciclo sin fin, constante, como si fuera el corazón del mar latiendo. ¿Qué pasaría si dejo de luchar contra lo que siento?, pensé. Y en ese momento, me di cuenta de que el vacío no era mi enemigo, sino mi guía. Me estaba diciendo que había algo más profundo, algo que necesitaba encontrar dentro de mí mismo. ¿Te ha pasado? Ese momento en el que dejas de correr y decides enfrentar lo que has estado evitando. Comenzar a reconocer el vacío es el primer paso. No te asustes si lo sientes. De hecho, celébralo. Porque reconocer que falta algo es el inicio del cambio, es el comienzo del despertar. Al igual que yo, tal vez te has dado cuenta de que llenar ese vacío con cosas externas nunca será suficiente. ¿Qué tal si, en vez de buscar más, empezamos a entender qué es lo que realmente necesitamos? Y ahí, en esa pregunta, está la clave. El vacío es solo una invitación a conocerte mejor. A mirar con valentía tus miedos, tus inseguridades, esas partes de ti que has evitado por tanto tiempo. Tal vez, como me pasó a mí, sientas miedo al principio. ¿Qué voy a encontrar? ¿Y si no me gusta lo que descubro? Pero la verdad es que, al final de este viaje hacia adentro, lo que realmente encuentras es a ti mismo. La versión de ti que siempre ha estado esperando ser reconocida. Así como las olas del mar regresan una y otra vez a la orilla, nuestro ser siempre volverá a su esencia, esperando a que lo escuchemos. Mientras escribo estas palabras, siento que ese vacío que una vez me aterraba ya no es tan grande. ¿Cómo lo logré? Simplemente, dejé de correr y empecé a escuchar. Porque, a veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos. Así que te invito a que, en este primer paso, en vez de huir, te detengas. Mírate. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me falta? Rompiendo las barreras del ego. Mientras reflexionaba en silencio,
algo me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, mi peor enemigo había sido una voz interna que ni siquiera reconocía como mía. Esa voz que me decía lo que debía ser, lo que debía hacer para sentirme completo. Era el ego. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de estar atrapado en una necesidad constante de aprobación, de mostrarle al mundo quién eres o qué logras, como si tu valor dependiera de ello. Recuerdo un día en particular, cuando estaba rodeado de personas que admiraba. Quería que me vieran, que reconocieran lo que había hecho, que notaran mis logros. Pero, a pesar de todo, me sentía solo. No entendía por qué, si tenía lo que quería, seguía sintiendo ese vacío. Y entonces, una pregunta empezó a resonar en mi mente: ¿por qué necesito que me reconozcan para sentirme valioso? El ego es esa barrera invisible que levantamos para protegernos, pero al mismo tiempo nos separa de lo que realmente somos. Nos susurra que valemos por lo que logramos, por lo que los demás piensan de nosotros. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando de nuestra esencia, de esa parte pura y verdadera que no necesita demostrarse ante nadie. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en esa trampa? Donde, cuanto más te esfuerzas por ser alguien a los ojos de los demás, más te alejas de ti mismo. En mi caso, fue como si una niebla empezara a disiparse. Entendí que esa búsqueda constante de validación no era más que un juego del ego. Nos hace creer que debemos alcanzar un ideal para ser felices, cuando en realidad, la felicidad ya está dentro de nosotros, esperando a que dejemos de buscarla afuera. Me di cuenta de que todo ese tiempo había estado luchando contra algo que nunca iba a ganar, porque el ego siempre quiere más, nunca está satisfecho. ¿Cómo se rompe esa barrera?, me pregunté. Y entonces, poco a poco, las respuestas empezaron a llegar. La primera, dejar de compararme. Dejé de mirar a los demás como si fueran mis competidores, y comencé a verlos como compañeros en este viaje. Al soltar esa necesidad de estar por encima o por detrás, empecé a entender que el ego solo existe en la comparación. Sin ella, pierde su fuerza. Recuerdo una conversación que tuve conmigo mismo una tarde de otoño, mientras caminaba bajo los árboles. ¿Qué pasaría si dejara de competir? Y, de repente, sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El ego se alimenta de esa comparación, de esa necesidad de sentirnos superiores o inferiores. Pero cuando dejas de jugar a ese juego, te das cuenta de que nunca fuiste tu verdadero yo cuando lo jugabas. Siempre fuiste mucho más. La segunda respuesta llegó con el tiempo: aprender a soltar. El ego nos ata a ideas, a imágenes de lo que deberíamos ser. Nos hace prisioneros de una versión idealizada de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si soltara esa imagen? Me lo pregunté una y otra vez. Al principio, me daba miedo soltar, porque sentía que, si lo hacía, perdería parte de mi identidad. Pero lo que en realidad sucedió fue lo contrario. Al soltar esa imagen, me encontré a mí mismo. El verdadero yo, el que no necesita máscaras ni aprobaciones. ¿Y tú? ¿Qué imagen has estado sosteniendo? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos una máscara, hasta que empezamos a sentir el peso de ella. Romper las barreras del ego es un proceso de liberación. Es permitirte ser, sin expectativas ni juicios. Es entender que no tienes que ser perfecto, ni ser todo para todos. Mientras escribo estas líneas, siento una paz diferente. Ya no estoy luchando por demostrar quién soy, porque he aprendido que mi valor no depende de eso. Mi valor siempre ha estado aquí, en lo que soy, en lo que siento. Y, ¿sabes algo? El tuyo también. Romper las barreras del ego no es fácil, pero es el paso más liberador que puedes dar. Porque cuando te liberas del ego, te encuentras a ti mismo. Y al final, ¿no es ese el verdadero propósito de todo esto? Encontrarnos, aceptarnos, amarnos tal como somos. Ahora te pregunto, ¿estás listo para soltar? ¿Estás dispuesto a dejar de lado esa versión que crees que debes ser, para descubrir quién realmente eres? Solo entonces, cuando el ego se disuelve, podrás ver con claridad lo que siempre ha estado frente a ti, la plenitud de ser tú mismo, sin barreras, sin miedos. Luz en la oscuridad, el poder de la claridad interna. Mientras la noche caía, me detuve un momento a observar el cielo. Había algo en la quietud del atardecer que me llevó a reflexionar sobre esas veces en las que nos sentimos perdidos.
Ese momento en que todo parece oscuro, como si no hubiera salida. ¿Te has sentido así? Yo también. Y me di cuenta de que, a veces, la oscuridad no es el enemigo. La verdadera batalla es con la falta de claridad dentro de nosotros. Recuerdo una noche en particular, en la que las dudas me abrumaban. Sentía que estaba rodeado de sombras, sin saber por dónde avanzar, como si la vida misma se hubiera detenido. Como llegué aquí, me preguntaba una y otra vez. Y es que, cuando la oscuridad nos envuelve, lo primero que perdemos es la visión de lo que realmente somos. Comenzamos a creer que el caos externo refleja nuestro caos interno. Pero algo me sucedió esa noche. En medio de mi confusión, decidí dejar de luchar contra la oscuridad y quedarme quieto. No para resignarme, sino para escuchar. En el silencio de ese momento, algo empezó a brillar, no afuera, sino dentro de mí. Era una luz pequeña, pero suficiente para mostrarme que la claridad que buscaba no vendría de fuera, sino de adentro. ¿Has sentido alguna vez esa pequeña chispa de luz en medio de tu tormenta? La claridad interna es como esa luz que nunca se apaga, aunque a veces parezca que está ausente. Nos acostumbramos tanto a buscar respuestas afuera, que olvidamos que lo que realmente necesitamos está en nuestro interior, esperando ser descubierto. Pero, ¿cómo podemos acceder a esa claridad cuando todo parece confuso? Esa era la pregunta que me hacía constantemente. La respuesta, aunque sencilla, no fue fácil de aceptar al principio. La claridad viene cuando dejamos de correr. En esa pausa, cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, es cuando empiezas a ver lo que realmente importa. Me pasó a mí. Después de tantas batallas internas, descubrí que la luz que tanto buscaba ya estaba ahí, solo necesitaba espacio para brillar. ¿Y tú? ¿Qué pasa si, en vez de intentar entender todo, simplemente te detienes un momento? A veces, la verdadera claridad llega cuando dejamos de intentar resolver todo de inmediato. Cuando permitimos que el caos se asiente, como el polvo después de una tormenta. Solo entonces podemos ver con claridad. Esa luz interna es la brújula que siempre ha estado ahí, aunque en los momentos más oscuros no la hayamos notado. Y lo más curioso es que no requiere que seas perfecto, ni que tengas todas las respuestas. Solo necesita que te abras a la posibilidad de ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden percibir. La claridad no es algo que se busca, es algo que se revela cuando te permites ser quien realmente eres, sin juicios ni miedos. Recuerdo una tarde, caminando por el parque, después de haber pasado por una etapa de muchas dudas. Sentía que mi mente estaba nublada, incapaz de decidir qué camino tomar. Y de repente, vi cómo la luz del sol atravesaba las hojas de los árboles, proyectando sombras en el suelo. Fue en ese momento cuando entendí algo. Las sombras siempre estarán ahí, pero es la luz la que les da forma. Sin luz, no hay sombras, solo oscuridad. ¿Qué me enseña esto? Que siempre hay luz, incluso en medio de nuestros momentos más oscuros. Solo tenemos que estar dispuestos a verla. Mientras escribo, me doy cuenta de lo importante que es confiar en esa luz interna. No siempre sabremos el camino exacto, ni tendremos todas las respuestas, pero mientras nos mantengamos conectados con esa claridad, siempre habrá un siguiente paso que podamos dar. A veces, ese paso es tan pequeño que ni siquiera lo notamos, pero basta para sacarnos de la oscuridad. ¿Estás listo para confiar en tu luz interna? No tienes que resolverlo todo hoy. No necesitas entender todo ahora. Solo necesitas recordar que, aunque haya sombras, siempre hay una luz que puede guiarte. La clave está en detenerte, respirar, y dejar que esa claridad emerja. Porque la oscuridad no es más que una invitación para redescubrir la luz que siempre ha estado dentro de ti. En medio de esa quietud, entendí que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz, siempre ha habido una luz. La claridad interna es esa chispa divina que nos guía, incluso cuando no podemos ver el destino final. Te invito a confiar en ella, a dejar que te guíe, y a recordar que, por más largas que sean las sombras, la luz siempre encontrará su camino hacia ti. La búsqueda de la felicidad, un camino sin distancia. Al despertar, me vino a la mente una pregunta que me ha acompañado por tanto tiempo: ¿qué es la felicidad y por qué parece tan difícil alcanzarla? Todos, en algún momento, hemos sentido que la felicidad está siempre un paso adelante, justo al otro lado de la siguiente meta o detrás de algún logro que todavía no alcanzamos.
Me di cuenta de que yo mismo la había estado persiguiendo durante años, como si fuera una meta a la que se llega al final de un largo viaje. Recuerdo que, de joven, creía que la felicidad llegaría cuando lograra ciertas cosas, terminar la universidad, conseguir ese trabajo soñado, alcanzar reconocimiento. Y así, cada día, me esforzaba más y más, convencido de que la felicidad era algo que se ganaba. Pero, por más que avanzaba, siempre sentía que algo faltaba. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que por más que logres, la felicidad sigue estando fuera de tu alcance. Un día, después de mucho correr, me detuve. Literalmente, dejé de buscar, porque ya no sabía qué más hacer. Estaba cansado de perseguir algo que parecía evaporarse cada vez que me acercaba. En esa pausa, algo cambió. Comprendí que la felicidad no era un destino, no era algo que tenía que encontrar fuera de mí. Todo el tiempo había estado buscando en el lugar equivocado. Me di cuenta de que la felicidad no es algo que está allá, esperándonos. La felicidad no es una meta en la cima de una montaña, ni el premio al final de un largo esfuerzo. La felicidad es lo que somos, lo que siempre ha estado dentro de nosotros. ¿Cómo no lo vi antes? Porque estaba tan enfocado en lo que no tenía, en lo que debía alcanzar, que no me permitía ver lo que ya estaba aquí, conmigo. Esa tarde, mientras caminaba por un sendero lleno de árboles, entendí que la búsqueda de la felicidad es, en realidad, un camino sin distancia. Es como un espejismo que creemos que debemos perseguir, pero en realidad, nunca ha estado lejos. Siempre ha estado en nosotros, esperando que dejemos de correr y nos demos cuenta de que ya somos felices, tal como somos. Pero, si la felicidad ya está dentro de mí, ¿por qué no la siento? Me preguntaba una y otra vez. Y la respuesta llegó cuando dejé de compararme, cuando dejé de esperar que la felicidad llegara en la forma de algo externo. Me di cuenta de que había estado condicionando mi felicidad, seré feliz cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando llegue a tal lugar. Pero la verdad es que la felicidad no necesita condiciones. Está en los pequeños momentos, en la gratitud por lo que ya somos y por lo que tenemos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que serás feliz cuando algo suceda? Tal vez te has convencido de que la felicidad depende de factores externos, de que algo tiene que cambiar para que finalmente puedas ser feliz. Pero la realidad es que nada tiene que cambiar. Tú ya eres suficiente. Tú ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser feliz, aquí y ahora. Mientras escribo, siento una paz que no había sentido antes. No porque todo sea perfecto, ni porque haya alcanzado todas mis metas, sino porque me permití detenerme. Porque entendí que la felicidad es un estado del ser, no una meta por alcanzar. Es como el aire que respiramos, siempre presente, aunque a veces no lo notemos. Entonces, te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de buscar la felicidad afuera? ¿Qué pasaría si, en vez de esperar que algo cambie para ser feliz, comenzaras a ver todo lo que ya tienes, todo lo que ya eres? Esa es la verdadera clave. La felicidad no es algo que debes encontrar, es algo que debes recordar. Mientras el sol se pone en el horizonte, me siento agradecido por este momento, por lo que tengo, por lo que soy. Y me doy cuenta de que, al final, la felicidad siempre ha estado aquí, esperando a que la vea, a que la reconozca. No tengo que correr tras ella. Nunca tuve que hacerlo. Solo tenía que detenerme y darme cuenta de que, en este mismo momento, ya soy feliz. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de correr? Porque la felicidad que tanto buscas no está allá afuera, en algún lugar lejano. Está aquí, en cada respiro, en cada latido. Solo espera que la reconozcas. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la búsqueda de la felicidad no tiene distancia, porque nunca estuvo fuera de ti. Siempre ha estado en tu interior. El despertar del ser, de la superficie al corazón. Mientras el viento acariciaba mi rostro, me vino a la mente una pregunta que nunca me había permitido profundizar del todo: ¿quién soy realmente, debajo de todas las capas que he construido? Es curioso cómo, a lo largo de la vida, nos vamos llenando de máscaras, de etiquetas, de ideas sobre lo que creemos ser o lo que nos han dicho que somos. Pero, ¿cuántas de esas cosas reflejan realmente nuestro ser más profundo? Recuerdo que durante mucho tiempo viví en la superficie, convencido de que lo que veía de mí mismo y lo que los demás percibían era suficiente para definirme. Me esforzaba por encajar, por ser alguien a los ojos del mundo,
pero por dentro sentía una especie de vacío, una desconexión entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras actuando un papel que, en el fondo, no te pertenece. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba viviendo en la superficie, y que el verdadero yo, el que latía en lo más profundo de mi ser, estaba dormido, esperando a ser despertado. Pero, ¿cómo se despierta a algo que ha estado dormido durante tanto tiempo? Esa era la pregunta que me hacía una y otra vez. La respuesta, como muchas de las grandes verdades de la vida, llegó en un momento de quietud. Estaba sentado frente al mar, observando cómo las olas iban y venían, con un ritmo que me recordaba el latido del corazón. Y fue ahí, en esa quietud, cuando entendí que el despertar del ser no se trata de cambiar quién eres, sino de quitar todo lo que no eres. De despojarte de las expectativas, de las etiquetas, de las capas que has acumulado con el tiempo. ¿Te imaginas lo liberador que puede ser eso? Me preguntaba, una y otra vez, ¿quién soy realmente, sin todos esos títulos, sin esas historias que me he contado? Y la respuesta no llegó de inmediato, pero empezó a surgir en pequeños momentos, en instantes de vulnerabilidad y honestidad conmigo mismo. Empecé a entender que lo que verdaderamente soy no está en la superficie, no está en lo que los demás ven. Está en el corazón, en ese lugar silencioso y profundo que rara vez nos atrevemos a explorar. Una vez escuché una frase que me marcó profundamente: la verdad de quién eres no se encuentra en lo que haces, sino en lo que sientes cuando todo lo demás se apaga. Y es tan cierta. Nos definimos tanto por nuestras acciones, por lo que logramos o por lo que otros esperan de nosotros, que olvidamos que la verdadera esencia del ser no está en lo que hacemos, sino en lo que somos cuando nos permitimos simplemente ser. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar quién eres más allá de la superficie? ¿Te has permitido sentir la verdad de tu ser, sin las máscaras que has construido a lo largo de los años? El despertar del ser no es un evento repentino ni mágico, es un proceso de volver al corazón, de reconectar con lo que siempre ha estado ahí, aunque lo hayamos ignorado. Recuerdo una conversación conmigo mismo, una de esas en las que me desafía a ver más allá de mis propios juicios. Me pregunté, ¿qué parte de mí está durmiendo? Y, poco a poco, empecé a notar cómo había partes de mi ser que había ignorado o escondido, por miedo, por inseguridad, o simplemente porque no encajaban en lo que los demás esperaban de mí. Pero, al final del día, ¿de qué sirve vivir para los demás si no podemos ser fieles a nosotros mismos? El verdadero despertar del ser es un viaje que comienza cuando decidimos dejar de huir de nosotros mismos. Es tener el valor de mirar dentro, de enfrentar lo que hemos evitado, y de aceptar que, debajo de todas las capas, somos algo mucho más grande, algo mucho más real. ¿Estás listo para despertar? Mientras escribo, siento que una parte de mí se ha liberado. No porque haya descubierto alguna verdad grandiosa o mística, sino porque me he permitido sentir lo que siempre ha estado ahí. He permitido que el ser despierte, no para ser algo nuevo, sino para recordar lo que siempre he sido. Y es en ese despertar donde reside la verdadera paz. El viaje de la superficie al corazón no es un camino fácil, pero es el único que realmente vale la pena recorrer. Porque, al final, el ser que despierta no es alguien que necesita validación o reconocimiento. Es simplemente tú, en tu forma más pura, sin expectativas, sin miedos. Y es en ese ser donde reside la verdadera plenitud. Los enemigos del progreso espiritual, miedo y distracción. Mientras miraba por la ventana, me sorprendí a mí mismo pensando en cuántas veces he dejado que el miedo me detenga. Es como si, a lo largo de la vida, el miedo fuera ese compañero silencioso que siempre camina a nuestro lado, recordándonos todo lo que puede salir mal. Y, si no es el miedo, es la distracción, esa voz que nos susurra que hay cosas más urgentes, que el mundo allá afuera es más importante que lo que llevamos dentro. ¿Te ha pasado? A veces me pregunto cuánto tiempo hemos perdido siguiendo estos dos enemigos invisibles. Recuerdo una vez, cuando estaba a punto de dar un gran paso hacia algo que realmente deseaba. Sentía que todo en mí quería avanzar, que estaba listo, pero entonces apareció el miedo. Empezó como una pequeña duda, una voz suave que decía, ¿y si no sale bien? ¿Y si no eres suficiente? Y lo que al principio era una sombra leve, pronto se convirtió en una tormenta. Terminé retrocediendo, dejando que el miedo me paralizara. ¿Por qué permitimos que eso suceda? El miedo tiene una forma peculiar de disfrazarse de prudencia, de protegernos de lo desconocido,
pero en realidad, lo que hace es frenarnos. Nos dice que está bien esperar, que es mejor estar seguro. Pero lo que no nos dice es que, mientras esperamos, la vida sigue avanzando, y nosotros nos quedamos atrás. Con el tiempo, aprendí algo: el miedo no desaparecerá. Nunca. Siempre estará ahí, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para aparecer. Pero la clave no está en eliminar el miedo, sino en aprender a avanzar a pesar de él. ¿Qué pasaría si, en lugar de escuchar sus advertencias, lo reconociéramos y siguiéramos adelante de todos modos? Esa es la verdadera valentía. Y luego está la distracción, ese enemigo más silencioso pero igualmente peligroso. Me he dado cuenta de que, a menudo, las cosas más insignificantes tienen el poder de alejarme de lo que realmente importa. Puede ser una notificación en el teléfono, una tarea pendiente, o incluso una simple excusa como, lo haré más tarde. Y así, entre una distracción y otra, los días pasan, las oportunidades se escapan, y la conexión con uno mismo se debilita. En mi caso, hubo un momento en el que me sentía completamente desconectado de mi esencia. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. Fue entonces cuando me di cuenta de que la distracción había sido mi mayor enemigo. Me había permitido vivir en automático, enfocándome en todo lo que estaba fuera de mí, ignorando lo que realmente importaba. ¿Te ha pasado? Es tan fácil distraerse, tan fácil perderse en las tareas del día a día, que olvidamos cuidar lo más importante, nuestro propio ser. ¿Qué es lo que realmente te está distrayendo? Me lo pregunté tantas veces. Y la respuesta era siempre la misma: todo lo que me alejaba de lo esencial. Me di cuenta de que la distracción es una forma de escapar, una manera de no enfrentar lo que realmente necesitamos trabajar dentro de nosotros mismos. Pero, al final del día, esas distracciones solo nos alejan de nuestra paz interior, de nuestro progreso espiritual. El miedo y la distracción, dos enemigos que parecen pequeños, pero que tienen el poder de detenernos por completo si se lo permitimos. Me he preguntado tantas veces, ¿cómo puedo avanzar cuando estos dos siempre están presentes? Y la respuesta que encontré fue simple, pero poderosa: avanzar no significa que el miedo o la distracción desaparezcan, significa que elegimos no dejar que nos controlen. Mientras escribo estas palabras, siento una nueva determinación. No porque haya vencido al miedo o porque ya no me distraiga, sino porque he aprendido a reconocerlos. Sé cuando el miedo está tratando de detenerme, y sé cuando la distracción está intentando llevarme lejos de lo que importa. Y en esos momentos, elijo seguir adelante. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentarte a estos enemigos invisibles? No necesitas eliminarlos por completo, solo necesitas reconocer su presencia y seguir avanzando. Porque el progreso espiritual no es una línea recta, no es un camino fácil, pero es el único camino que realmente nos lleva a la paz. Y cada vez que elegimos avanzar, a pesar del miedo y las distracciones, estamos más cerca de despertar a nuestro verdadero ser. Hoy te invito a hacer una pausa, a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué es lo que realmente me está deteniendo? Y cuando encuentres la respuesta, no te juzgues. Solo recuerda que, aunque el miedo y la distracción estén ahí, tú tienes el poder de elegir. Tienes el poder de avanzar, un paso a la vez, hacia el ser que siempre has sido. El camino del amor, más allá del egoísmo. Mientras pensaba en el amor, me di cuenta de algo que había pasado desapercibido durante mucho tiempo. Muchas veces creemos que el amor tiene que ver con lo que obtenemos, con lo que nos hace sentir bien, con lo que podemos recibir de los demás. Sin darnos cuenta, confundimos el amor con el egoísmo, envolviendo nuestras relaciones en expectativas y condiciones. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que el amor debe llenarte, debe darte algo que sientes que te falta, cuando en realidad el amor no tiene que ver con recibir, sino con dar. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba profundamente enamorado, o al menos eso creía. Pensaba que mientras la otra persona me diera lo que necesitaba, todo estaría bien. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que ese amor estaba lleno de condiciones, de expectativas que no hacían más que cargar la relación. Me preguntaba constantemente, ¿por qué no recibo lo que merezco? ¿Por qué el otro no me da lo que espero? Y en esa búsqueda incesante de recibir, olvidé lo más importante: el amor no es una transacción, no es un contrato de intercambio. Fue entonces cuando entendí algo que me cambió para siempre: el verdadero amor comienza cuando dejamos de pensar en lo que queremos y empezamos a enfocarnos en lo que podemos dar.
En ese momento, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en un acto de libertad. Ya no amas para recibir algo a cambio, amas porque es lo más natural que puedes hacer. Como no lo vi antes. Viví tanto tiempo pensando que el amor era algo que me iba a completar, cuando en realidad, el amor siempre ha estado en mí, esperando a ser compartido. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el amor te falta porque no recibes lo que esperas? Si es así, te invito a que pienses en una cosa: el amor verdadero no tiene condiciones. No depende de lo que el otro te dé, ni de si cumple con tus expectativas. El amor más puro nace cuando decides dar sin esperar nada a cambio. Y en ese acto de dar, te das cuenta de que ya no necesitas nada para sentirte completo. El amor en su esencia es libre, es expansivo, y se fortalece cuando nos alejamos del egoísmo. Recuerdo una tarde en la que me encontraba meditando sobre todo esto. Era uno de esos días en los que sentía que algo faltaba en mi vida, como si el amor estuviera ausente. Y mientras estaba sentado observando el cielo, me hice una pregunta que resonó en mi corazón: ¿estoy amando desde el egoísmo o desde la libertad? La respuesta no fue fácil de aceptar, porque me di cuenta de que muchas veces había amado esperando recibir algo a cambio, y eso no era amor verdadero. Amar desde la libertad es dejar de poner condiciones. Es permitir que el otro sea quien es, sin tratar de moldearlo para que cumpla con tus expectativas. Es entender que el amor no se trata de poseer, sino de acompañar. Y cuando amas de esa manera, te das cuenta de que el amor no es algo que se agota. No es una moneda de cambio, es un regalo infinito que siempre puedes dar, sin miedo a quedarte sin él. ¿Qué pasaría si empezaras a amar sin condiciones? Si te liberaras de las expectativas, si dejaras de lado el egoísmo que nos hace pensar que el amor es algo que debemos obtener. Tal vez descubrirías, como me pasó a mí, que el amor verdadero no tiene límites, no tiene barreras. Cuando amas desde la libertad, te das cuenta de que el amor es un acto de entrega, de vulnerabilidad, y que en esa entrega es donde reside su verdadero poder. Mientras escribo estas palabras, siento una gratitud inmensa. Porque me di cuenta de que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se crea, algo que se da sin medida. Ya no busco el amor fuera de mí, porque entendí que el amor más grande que puedo experimentar es el que nace desde mi interior, cuando elijo darlo sin reservas, sin miedos, sin condiciones. Así que te pregunto, ¿estás listo para amar más allá del egoísmo? Para dejar de lado las expectativas y simplemente amar porque es lo más natural que puedes hacer. Cuando lo hagas, descubrirás que el amor no se trata de llenar un vacío, sino de expandir lo que ya eres. Y en ese proceso, te darás cuenta de que el amor que das siempre vuelve a ti, multiplicado, en formas que ni siquiera habías imaginado. Mientras cae el sol y las estrellas empiezan a brillar, me siento en paz. Porque sé que el amor que comparto, sin esperar nada a cambio, es el regalo más grande que puedo dar. Y en esa libertad, encuentro la plenitud que siempre estuve buscando. El amor, más allá del egoísmo, es un camino de regreso a nosotros mismos, un sendero que nos enseña que no necesitamos nada más para sentirnos completos, porque el verdadero amor ya está en nuestro corazón, esperando ser liberado. Cambiando la percepción, de la ilusión a la realidad. Mientras miraba el reflejo de un atardecer sobre el agua, me di cuenta de algo que hasta entonces no había visto con claridad: a veces vivimos inmersos en ilusiones, creyendo que son nuestra realidad. La percepción lo cambia todo, y lo que creemos ver no siempre es lo que realmente está ahí. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces hemos interpretado la vida a través de lentes distorsionados, llenos de miedos, expectativas y prejuicios? Recuerdo una vez en la que mi vida parecía perfecta a los ojos de los demás. Tenía todo lo que, según el mundo, debería hacerme feliz: logros, reconocimiento, estabilidad. Pero por dentro, algo no estaba bien. Sentía que había una disonancia entre lo que veía y lo que realmente era. Me preguntaba constantemente, ¿por qué, si todo parece estar en su lugar, sigo sintiendo este vacío? Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que mi percepción estaba distorsionada. Estaba viendo el mundo, y a mí mismo, a través de las expectativas ajenas, no desde la verdad de lo que realmente soy. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa misma situación? Donde todo parece correcto en la superficie, pero algo en tu interior no resuena. Es ahí cuando entendemos que la percepción, lo que decidimos ver o lo que hemos sido condicionados a ver, juega un papel crucial en cómo experimentamos la vida.
Y si nuestra percepción está basada en ilusiones, en ideas que no provienen de nuestra esencia, la realidad que vivimos nunca será completa. Una tarde, mientras paseaba solo por un sendero, me detuve a observar cómo los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, proyectando sombras en el suelo. Me di cuenta de que, al cambiar mi posición, esas sombras cambiaban también. Lo que antes parecía un obstáculo oscuro se transformaba en una figura clara y definida cuando me movía ligeramente. ¿Qué me está enseñando esto?, me pregunté. Y entonces lo entendí: muchas veces las sombras en nuestra vida no son más que ilusiones, proyecciones de lo que tememos o de lo que nos han dicho que debemos ser. Pero si cambiamos nuestra percepción, si nos permitimos ver desde otro ángulo, la realidad se transforma. La vida, al igual que esas sombras, cambia cuando decidimos verla desde una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si dejaras de ver las dificultades como obstáculos y empezaras a verlas como oportunidades? Me hice esa pregunta tantas veces. Y cada vez que lo hacía, mi percepción comenzaba a cambiar. Dejé de ver mis fracasos como derrotas y comencé a verlos como maestros. Dejé de temer al futuro y empecé a verlo como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. ¿Y tú? ¿Cómo percibes tu vida en este momento? A veces estamos tan atrapados en nuestras propias interpretaciones que no nos damos cuenta de que, al cambiar la forma en que vemos las cosas, cambiamos también la realidad que vivimos. Recuerdo que, durante mucho tiempo, veía mis errores como fallas irremediables, como manchas en mi historia. Pero un día, al cambiar mi percepción, entendí que esos mismos errores habían sido las semillas de mi crecimiento. No eran manchas, eran parte de mi evolución. La realidad no siempre es lo que parece. Lo que creemos que es una pérdida, una tragedia, o un fracaso, puede ser, en realidad, el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarnos en lo que no salió bien, empezáramos a ver las lecciones ocultas en cada situación? Cuando cambias la percepción, lo que antes parecía oscuro comienza a iluminarse. Mientras escribo, siento una paz que viene de entender que no se trata de cambiar el mundo a mi alrededor, sino de cambiar la forma en que lo veo. La realidad no está ahí afuera, esperando ser descubierta, la realidad es lo que decido ver en cada momento. Y cuando me permito ver con claridad, sin las distorsiones del ego, sin las ilusiones que el miedo ha creado, descubro una verdad más profunda, una verdad que siempre ha estado ahí. Te pregunto, ¿qué realidad estás viendo en este momento? ¿Es una realidad basada en tus miedos, en tus expectativas, en lo que otros te han dicho que debes ser? ¿O, por el contrario, es una realidad basada en tu verdad más pura, en lo que realmente sientes en lo profundo de tu ser? Al cambiar nuestra percepción, nos damos cuenta de que la vida, con todas sus altas y bajas, no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro. Y cuando cambiamos lo que llevamos dentro, la vida misma se transforma. Hoy te invito a mirar más allá de las ilusiones, a permitirte ver la realidad desde un lugar de amor, de aceptación, de claridad. Porque, al final del día, la realidad no es más que un espejo de nuestra percepción. Y cuando decidimos ver con los ojos del corazón, la vida se llena de una verdad que antes estaba oculta. Cambiar la percepción no es fácil. A veces requiere que soltemos las ideas que hemos sostenido por tanto tiempo. Pero cuando lo hacemos, cuando nos permitimos ver con otros ojos, nos damos cuenta de que la realidad siempre ha sido más hermosa, más rica, y más llena de posibilidades de lo que jamás imaginamos. El silencio del alma, momentos de contemplación. Mientras todo a mi alrededor parecía moverse tan rápido, me detuve. Sentí que algo dentro de mí me pedía a gritos hacer una pausa, dejar de correr y simplemente estar en silencio. Fue en ese momento cuando comprendí algo que no había visto con claridad antes: en el silencio es donde el alma realmente habla. ¿Te ha pasado? Esos momentos en los que la vida parece estar llena de ruido, y lo único que realmente necesitas es un espacio de quietud para escuchar lo que llevas dentro. Recuerdo un día, hace algún tiempo, cuando mi mente estaba llena de pensamientos, preocupaciones y preguntas. Sentía que necesitaba respuestas, pero cuanto más buscaba, más confuso me sentía. Me di cuenta de que estaba buscando esas respuestas en los lugares equivocados, en las voces de los demás, en el mundo exterior, en el constante ir y venir de la vida. Pero la verdadera respuesta no estaba ahí, no podía encontrarla entre el ruido. Y entonces, hice algo que había evitado por mucho tiempo: me sumergí en el silencio.
Me alejé de todo, de las distracciones, de las opiniones, de las prisas. Y en ese espacio de calma, sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. ¿Qué es lo que el silencio tiene que ofrecernos que el ruido no puede? Me lo preguntaba constantemente. Y la respuesta llegó en forma de una suave certeza. El silencio es el espacio donde nos reencontramos con nuestra esencia. No hay más máscaras, no hay más pretensiones. Solo estás tú, en toda tu autenticidad, con tu alma al descubierto. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar en silencio? No me refiero a simplemente no hablar, sino a ese tipo de silencio en el que incluso tu mente se aquieta, y puedes escuchar las verdaderas necesidades de tu corazón. En esos momentos, me di cuenta de que el ruido no es solo externo, sino que muchas veces proviene de dentro. Pensamientos repetitivos, preocupaciones innecesarias, expectativas que nos imponemos a nosotros mismos. Pero cuando eliges el silencio, cuando lo abrazas, todo eso se desvanece. Una vez escuché una frase que decía: en el silencio del alma es donde se encuentran las respuestas que las palabras no pueden explicar. Y no podría estar más de acuerdo. Porque en esos momentos de contemplación, cuando el ruido del mundo se disipa, es cuando las verdades más profundas emergen. Descubrí que no necesitaba buscar tanto, no necesitaba correr tras las respuestas. Las respuestas siempre habían estado ahí, esperando a que me detuviera lo suficiente para escucharlas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tu alma te está intentando decir, pero que no has podido escuchar por todo el ruido que te rodea? A veces, en la prisa de la vida, olvidamos que las respuestas más importantes no llegan cuando estamos ocupados buscando, sino cuando nos permitimos simplemente ser. En ese espacio de silencio, nos damos cuenta de que el alma ya sabe el camino. Solo necesitamos detenernos y prestar atención. Recuerdo una tarde, sentado junto a un río, observando cómo el agua fluía sin esfuerzo. En ese momento, entendí algo profundo. La vida es como ese río, siempre en movimiento, siempre cambiando, pero en su interior hay una quietud, una paz que no se altera por el movimiento externo. Es en esa quietud donde reside la verdadera sabiduría del alma. Y esa sabiduría solo puede ser escuchada cuando elegimos el silencio. ¿Qué pasaría si empezaras a buscar menos afuera y más adentro? Si, en lugar de correr tras respuestas externas, te detuvieras a contemplar lo que tu alma ya sabe. Tal vez descubrirías, como yo, que todo lo que realmente necesitamos entender ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos crear espacio para que esas respuestas emerjan. Mientras la tarde se transforma en noche, siento una profunda gratitud por el silencio. Por esos momentos en los que, al apagar el ruido, el alma puede hablar con claridad. El silencio no es vacío, no es ausencia de palabras. Es el lenguaje del alma, es donde encontramos las respuestas que el mundo exterior nunca podrá darnos. Así que te invito a que, por un momento, apagues el ruido. No temas al silencio, no lo veas como un vacío incómodo. Porque en ese espacio de calma es donde encontrarás lo que realmente has estado buscando. Es donde el alma se despierta y te muestra el camino. Porque a veces, para avanzar, primero debemos detenernos. El poder de la humildad, reconociendo lo que no sabemos. Mientras reflexionaba sobre los momentos que más me han transformado, me di cuenta de algo: cada uno de esos momentos ha tenido algo en común. No fueron instantes de triunfo o de certeza, sino de humildad. Es curioso cómo, al admitir que no sabemos, al soltar esa necesidad de tener todas las respuestas, es cuando realmente comenzamos a aprender. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si el mayor poder que puedes tener es reconocer que no lo sabes todo. Recuerdo un día específico, uno en el que todo parecía estar en orden, pero por dentro me sentía perdido. Luchaba por encontrar respuestas, por sentir que tenía el control. Pero mientras más intentaba saberlo todo, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabía. Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil aceptar que no lo sé todo? Y entonces me di cuenta de que el ego estaba ahí, susurrándome que admitir mi ignorancia era un signo de debilidad. Pero, en un momento de quietud, entendí que la humildad no es debilidad. De hecho, es la mayor fortaleza que podemos tener. Porque cuando somos humildes, cuando reconocemos que no lo sabemos todo, nos abrimos a la posibilidad de aprender. Y en esa apertura es donde comienza el verdadero crecimiento.
¿Qué pasaría si en lugar de sentirnos obligados a saberlo todo, nos permitiéramos aprender? Hay una libertad inmensa en decir, no lo sé. Me di cuenta de esto en una conversación con alguien que admiraba mucho. Me preguntaron algo que no sabía, y por un instante sentí la presión de tener la respuesta. Pero, en lugar de inventar algo o tratar de parecer más sabio de lo que era, simplemente dije, no lo sé. Y fue ahí, en ese momento, cuando la conversación realmente se profundizó. Porque al admitir que no lo sabía, me abría a aprender algo nuevo, algo que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de tener todas las respuestas, de saberlo todo, de no mostrarte vulnerable? La verdad es que vivimos en una sociedad que nos empuja a aparentar que lo tenemos todo bajo control, que sabemos lo que estamos haciendo. Pero el verdadero poder, el que nos transforma, viene cuando dejamos ir esa fachada. Porque solo cuando admitimos que no sabemos, podemos recibir la sabiduría que el mundo tiene para ofrecernos. Recuerdo una tarde en la que me encontré observando el horizonte, sintiendo esa vastedad del cielo que me recordaba lo pequeño que soy en comparación con el universo. Y en ese momento, sentí una gran paz. Porque entendí que no necesito tener todas las respuestas, que está bien no saber, que es natural no entenderlo todo. ¿Cómo podría yo, una pequeña parte de este inmenso cosmos, pretender saberlo todo? La humildad me permitió ver que la belleza de la vida está en el misterio, en las preguntas sin respuesta, en el viaje de descubrir. La humildad es el puente que nos conecta con los demás, con el mundo, y con nosotros mismos. Nos permite aprender, crecer, y ser honestos. Porque en ese acto de reconocer nuestra ignorancia, estamos diciendo, estoy listo para aprender, estoy listo para ser mejor. Mientras escribo, me doy cuenta de lo poderoso que es este concepto. No se trata de humillarse, no se trata de disminuirse, sino de ser lo suficientemente fuerte como para admitir que no tenemos todas las respuestas. Y en esa honestidad, encontramos la verdadera grandeza. Porque cuando soltamos el peso de pretender saberlo todo, nos abrimos a la infinita sabiduría que la vida tiene para ofrecernos. ¿Qué pasaría si te permitieras, por un momento, admitir que no lo sabes todo? No como un acto de rendición, sino como un acto de valentía. Tal vez descubrirías, como me pasó a mí, que no saber es el primer paso para aprender, para crecer, para conectar más profundamente con el mundo y contigo mismo. Hoy te invito a abrazar la humildad, a reconocer que no tener todas las respuestas no es un signo de fracaso, sino de humanidad. Porque solo cuando somos humildes, cuando admitimos nuestras limitaciones, podemos superarlas. Y en ese camino de aprendizaje constante, es donde encontramos nuestro verdadero poder. El poder de la humildad no está en lo que sabemos, sino en lo que estamos dispuestos a aprender. Y en ese acto de apertura, el mundo entero se convierte en nuestro maestro. Respuestas en el encuentro, la conexión humana. Mientras caminaba por la ciudad, observando a las personas ir y venir, me di cuenta de algo que a menudo pasa desapercibido: las respuestas que buscamos no siempre están en el silencio de nuestra soledad, sino en el encuentro con los demás. Cada rostro, cada mirada, lleva consigo una historia, un fragmento de sabiduría que puede iluminar lo que no habíamos sido capaces de ver por nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta de cuánto podemos aprender simplemente al conectar profundamente con alguien? Recuerdo una ocasión en la que me encontraba en un momento de mucha incertidumbre. Sentía que necesitaba respuestas, que había algo dentro de mí que no lograba comprender del todo. Intenté buscar en libros, en meditaciones, en largas caminatas solitarias. Pero fue en una conversación, en un encuentro casual con un amigo, donde encontré lo que tanto buscaba. Mientras hablábamos, sin intención de resolver mis dudas, él dijo algo que resonó profundamente en mí. A veces, la respuesta no está en lo que buscamos, sino en lo que compartimos. Esa frase me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que, al abrirme a los demás, estaba abriéndome también a nuevas perspectivas, a nuevas formas de ver el mundo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que las respuestas que buscas no están en lo que dices, sino en lo que alguien más te dice? La conexión humana tiene un poder que a veces olvidamos. Nos hemos acostumbrado tanto a buscar las soluciones en nuestro interior, que olvidamos que también somos espejos unos de otros. Cada encuentro, cada interacción, nos ofrece una oportunidad de vernos reflejados, de entendernos a través de los ojos de los demás. Una tarde, mientras conversaba con alguien a quien no conocía muy bien, algo inesperado sucedió.
No buscaba nada en particular, solo estaba presente, escuchando. Pero en medio de esa conversación, algo se encendió dentro de mí. Una verdad que había estado esquivando por tanto tiempo salió a la luz. ¿Cómo es posible que alguien que apenas conozco haya tocado algo tan profundo en mí?, me pregunté. Y entonces lo entendí: cuando nos encontramos verdaderamente con otra persona, sin expectativas, sin máscaras, algo en nosotros se revela. La conexión humana es mucho más que palabras, es un intercambio de energías, de historias, de verdades que nos transforman. ¿Qué pasaría si te permitieras abrirte más a las personas a tu alrededor? No hablo de una apertura superficial, sino de una apertura real, vulnerable. En cada encuentro, por más casual que parezca, hay una posibilidad de aprender algo nuevo, de descubrir una respuesta que habías estado buscando. Las respuestas no siempre vienen envueltas en meditaciones profundas o en largos silencios. A veces, vienen en forma de una sonrisa, de una palabra dicha en el momento justo, de un abrazo que sin decir nada lo dice todo. La vida me ha enseñado que no estamos solos en este viaje. Aunque a veces lo parezca, aunque pensemos que nuestras luchas son solo nuestras, la verdad es que todos estamos conectados. Lo que uno atraviesa, de alguna manera, lo atraviesan los demás. Y en esa interconexión, en ese tejido invisible que nos une, es donde se encuentran muchas de las respuestas que buscamos. ¿Cuántas veces has encontrado claridad en el consejo inesperado de alguien? Esas conversaciones que parecen pequeñas, pero que en el fondo traen consigo una luz que ilumina nuestro camino. Mientras miro el atardecer, pienso en todas las personas que he conocido, en todas las almas que, sin saberlo, me han enseñado algo valioso. Me doy cuenta de que, en cada encuentro, he encontrado una parte de mí que no conocía. Porque eso es lo que sucede cuando conectamos de verdad con otro ser humano: nos reflejamos, nos comprendemos a través de los ojos del otro, y en ese proceso, nos transformamos. ¿Qué pasaría si empezaras a ver cada encuentro como una oportunidad de crecimiento? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que las respuestas no siempre están en la soledad, sino en la conexión. Que no necesitamos tener todas las respuestas, porque a veces, las respuestas que necesitamos están en el corazón de otra persona, esperando a ser compartidas. Hoy te invito a que te abras a los demás, a que permitas que las conexiones humanas te enseñen algo nuevo. No subestimes el poder de una conversación, de un simple encuentro. Porque en ese intercambio, por más breve que sea, puede estar la respuesta que has estado buscando. Las personas que encontramos en nuestro camino, de alguna manera, están ahí para enseñarnos algo. Y cuando nos permitimos aprender de ellas, el mundo entero se convierte en un maestro. En el encuentro, en la conexión, es donde reside el verdadero poder de nuestra humanidad. Y en esa humanidad compartida, en ese abrazo invisible que nos une, encontramos las respuestas que siempre han estado ahí, esperando ser descubiertas. Transformando la ira en sabiduría. Mientras me encontraba en silencio, recordé un momento de mi vida en el que la ira me controlaba. Era una de esas emociones que, aunque no quieras admitirlo, toma posesión de tu cuerpo y de tu mente. La sientes arder dentro, como una llama que no puedes apagar fácilmente. Me preguntaba, ¿por qué la ira tiene tanto poder sobre nosotros? Es una emoción tan intensa que, cuando la dejamos libre, puede consumir todo a su paso. Pero lo que entendí con el tiempo es que, como todo, la ira también tiene algo que enseñarnos. Lo que importa es lo que hacemos con ella. Recuerdo una vez en la que la ira me cegó por completo. Sentía que había sido tratado injustamente, que mis esfuerzos no eran valorados, y esa sensación de impotencia me hizo explotar. Dije cosas que nunca debía haber dicho, y en ese momento, pensé que tenía razón, que la ira era mi defensa. Pero, después, cuando todo se calmó, me di cuenta de que no había logrado nada con esa explosión. Solo había generado más dolor, más distancia entre las personas que me rodeaban y yo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de que, aunque la ira parecía justificar tus acciones en el momento, al final solo te dejó con un vacío. Fue después de ese episodio que me di cuenta de algo: la ira, cuando no la comprendemos, puede ser destructiva. Pero si nos detenemos un momento, si respiramos profundo y la observamos con calma, descubrimos que detrás de ella siempre hay una lección. La ira es una reacción, una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención, de que algo no está en equilibrio. Y cuando entendemos esa señal, podemos transformarla en algo mucho más valioso, en sabiduría.
¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar con ira, decidiéramos escuchar lo que nos está diciendo? Me hice esa pregunta tantas veces, y cada vez que lo hacía, encontraba algo nuevo. Me di cuenta de que la ira, en su raíz, a menudo viene del miedo, de la inseguridad, de sentirnos vulnerables. Cuando alguien nos hiere o nos sentimos atacados, nuestro instinto es defendernos, y la ira se presenta como esa defensa. Pero si en vez de luchar, nos detenemos y miramos hacia adentro, podemos descubrir lo que realmente está sucediendo. Una tarde, después de un día lleno de frustraciones, decidí hacer algo diferente. En lugar de dejar que la ira me controlara, me senté en silencio y me pregunté, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me siento así? Y en ese espacio de reflexión, entendí que la ira que sentía no era realmente por lo que había sucedido ese día, sino por algo más profundo, por heridas que no había sanado. Me di cuenta de que la ira era solo la capa superficial, y que debajo de ella había miedo, había tristeza, había inseguridad. ¿Te ha pasado alguna vez? Que la verdadera causa de tu ira no es lo que parece a simple vista, sino algo mucho más profundo. Esa comprensión me cambió por completo. Empecé a ver la ira no como una enemiga, sino como una maestra. Cada vez que la sentía, en lugar de reaccionar de inmediato, me detenía y me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando esta emoción? Y así, poco a poco, la ira dejó de ser algo que me controlaba y se convirtió en una herramienta para entenderme mejor a mí mismo. ¿Qué pasaría si empezaras a ver la ira de esa manera? Si, en lugar de temerla o dejar que te domine, la observaras con curiosidad, con el deseo de aprender. La ira puede mostrarnos nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros miedos más profundos. Y cuando las comprendemos, cuando sanamos esas partes de nosotros mismos, la ira se disuelve. Lo que queda es una sabiduría tranquila, una paz que no se tambalea ante las provocaciones del mundo exterior. Mientras reflexiono sobre todo esto, siento una profunda gratitud. Porque lo que antes veía como una emoción destructiva, ahora lo veo como una puerta hacia el autoconocimiento. La ira ya no me asusta, ni la veo como un fracaso. La veo como una oportunidad. Una oportunidad para detenerme, para respirar y para escuchar lo que mi corazón realmente necesita. ¿Y tú? ¿Qué podrías aprender si te detuvieras la próxima vez que la ira aparezca? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que la ira no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de comprensión. Cuando nos abrimos a escuchar, a aprender de nuestras emociones, incluso las más difíciles, encontramos la sabiduría que siempre ha estado esperando. Hoy te invito a que la próxima vez que sientas ira, te tomes un momento. No para reprimirla, no para dejar que te controle, sino para preguntarte, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué puedo aprender de ella? Porque en esa pausa, en esa reflexión, es donde comienza la transformación. Y lo que antes era un fuego que destruía, se convierte en una llama que ilumina. Transformar la ira en sabiduría es un acto de valentía, es el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y cuando logramos hacerlo, descubrimos que incluso nuestras emociones más intensas tienen algo valioso que ofrecernos. La importancia de perdonar para liberar el alma. Mientras reflexionaba sobre las heridas que he llevado conmigo durante tanto tiempo, me di cuenta de algo fundamental: perdonar no es un acto de debilidad, sino de profunda libertad. Muchas veces, creemos que al no perdonar estamos protegiéndonos, que el resentimiento es una barrera que nos protege del dolor. Pero lo cierto es que, con el tiempo, ese mismo resentimiento se convierte en una prisión que nos encierra. ¿Te has sentido así alguna vez? Cargando el peso de algo que, aunque ya pasó, sigue viviendo dentro de ti. Recuerdo una experiencia muy personal en la que alguien muy cercano me lastimó profundamente. Durante mucho tiempo, pensé que aferrarme a ese dolor me hacía más fuerte, que mi enojo era justificado. Me repetía una y otra vez, no puedo perdonar esto, no se lo merece. Pero, mientras pasaban los días, algo empezó a cambiar. Me di cuenta de que ese rencor no estaba haciendo daño a la otra persona, sino a mí mismo. Era como cargar una piedra pesada que me impedía avanzar. ¿Cómo es posible que el no perdonar afecte tanto nuestra vida? Un día, mientras caminaba solo por la playa, me detuve a mirar el mar. Las olas iban y venían, siempre en movimiento, siempre fluyendo. Y ahí, en medio de ese paisaje, entendí algo que cambió mi perspectiva.
El perdón es como el mar, siempre en movimiento, siempre liberando lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Aferrarnos al resentimiento es como intentar detener las olas, como si creyéramos que podemos controlar el mar con nuestras manos. Pero en realidad, la vida, al igual que el agua, está hecha para fluir, para soltar lo que ya no nos sirve. Me preguntaba, ¿qué pasaría si dejara de aferrarme a este dolor? Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me permití perdonar. No porque la otra persona lo mereciera necesariamente, sino porque yo lo merecía. Me merecía la paz, me merecía liberarme de esa carga que había estado llevando durante tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué cargas llevas que podrías soltar si te permitieras perdonar? Perdonar no significa que lo que sucedió estuvo bien, no significa justificar el daño. Perdonar significa liberarnos a nosotros mismos de las cadenas invisibles que nos mantienen atados al pasado. Es un acto de amor propio, una forma de decir, ya no permitiré que este dolor controle mi vida. Porque, al final, cuando no perdonamos, somos nosotros quienes seguimos atrapados, reviviendo una y otra vez la herida. Recuerdo que, cuando decidí perdonar, sentí como si un peso enorme hubiera caído de mis hombros. No fue un proceso inmediato, no fue fácil. Pero, poco a poco, empecé a notar cómo mi alma se sentía más ligera, cómo podía respirar más profundo, cómo el resentimiento que había llevado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. ¿Es posible que algo tan simple como el perdón tenga tanto poder sobre nosotros? La respuesta es sí. El perdón es un acto de liberación, una forma de soltar el pasado para abrirnos al presente. Cuando perdonamos, estamos diciendo, el dolor ya no tiene poder sobre mí. Y en ese acto de liberación, nos damos cuenta de que el verdadero poder siempre ha estado en nuestras manos. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos elegir cómo queremos vivir con ello. ¿Qué pasaría si hoy decidieras perdonar? Tal vez descubras, como yo lo hice, que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es un regalo que te das a ti mismo, una forma de sanar, de dejar ir, de abrirte a una vida más plena y más libre. El perdón no es olvidar, no es ignorar lo que sucedió. Es decir, esto me dolió, pero no permitiré que me defina. Mientras escribo estas palabras, siento una profunda gratitud por el proceso de perdonar. Me doy cuenta de que cada vez que elegimos perdonar, estamos eligiendo la libertad. Estamos eligiendo la paz sobre el resentimiento, el amor sobre el miedo. Y en esa elección, es donde el alma encuentra su verdadera liberación. Así que te invito a preguntarte, ¿qué heridas puedo sanar a través del perdón? Porque al perdonar, no solo liberas a los demás, te liberas a ti mismo. Y en esa liberación, encuentras el espacio necesario para que la vida fluya, para que el amor y la paz encuentren su camino de regreso a tu corazón. El perdón es el puente entre el pasado y el futuro. Es la llave que abre la puerta de la libertad interior. Y cuando decidimos cruzar ese puente, nos damos cuenta de que, en el acto de perdonar, hemos liberado no solo a los demás, sino también a nuestra propia alma. El viaje hacia la autoestima, aceptando los errores propios. Mientras reflexionaba sobre los pasos que he dado en la vida, me di cuenta de algo fundamental: la autoestima no nace de la perfección, sino de la aceptación de nuestros propios errores. Durante mucho tiempo, pensé que para valorarme a mí mismo tenía que ser impecable, que solo podría sentirme digno cuando todo en mi vida estuviera en orden. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa presión constante de tener que hacerlo todo bien, de no fallar, de no mostrar debilidad. Pero lo que descubrí, después de muchos tropiezos, es que los errores son parte del viaje, no un obstáculo a la autoestima. Recuerdo un momento en particular, cuando cometí un error que me pesó durante mucho tiempo. Fue uno de esos errores que te hacen cuestionarte, que te hacen sentir que tal vez no eres tan valioso como pensabas. Me culpé, me juzgué, y sentí que ese error definía quién era. ¿Cómo voy a recuperarme de esto?, me preguntaba constantemente. Pero con el tiempo, algo cambió. Me di cuenta de que seguirme castigando por ese error no me estaba ayudando a crecer, al contrario, me estaba hundiendo más. ¿Qué pasaría si, en lugar de condenarnos por nuestros errores, decidiéramos abrazarlos como parte de nuestro proceso de aprendizaje? Fue ahí, en medio de esa tormenta emocional, cuando comprendí que la autoestima no se construye desde la perfección. Se construye desde la autenticidad. Desde ser capaces de mirar nuestros errores a los ojos y decir, sí, cometí un error,
pero eso no define quién soy. Aceptar nuestros fallos es el primer paso para crecer, para empezar a vernos con más compasión y menos juicio. Porque al final del día, somos humanos, y parte de ser humano es equivocarse. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has castigado por los errores del pasado? Tal vez, como me sucedió a mí, has pensado que esos errores te hacen menos valioso. Pero te invito a que lo veas desde otra perspectiva. Cada error que cometemos es una oportunidad para aprender, para conocernos mejor, para fortalecernos. No se trata de negar nuestros fallos, sino de aceptarlos con amor, entendiendo que no hay crecimiento sin tropiezos. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, me di cuenta de algo que me cambió para siempre: no puedo exigir de mí mismo una perfección que no existe. En la naturaleza, nada es perfecto, pero todo es hermoso. Los árboles tienen ramas torcidas, las hojas caen y se marchitan, y aún así, todo sigue su curso, todo sigue floreciendo. ¿Por qué, entonces, exigimos de nosotros mismos una perfección inalcanzable? La naturaleza me enseñó que está bien fallar, que está bien ser imperfecto. Porque en esas imperfecciones es donde reside nuestra verdadera humanidad, y donde se esconde nuestra mayor fortaleza. Al aceptar mis errores, comencé a notar algo sorprendente: mi autoestima, en lugar de disminuir, creció. Ya no me veía como alguien que tenía que ser perfecto para ser digno, sino como alguien que, a pesar de sus errores, seguía avanzando, seguía aprendiendo. Y en ese proceso, encontré una paz que antes no conocía. ¿Es posible que la autoestima real venga de aceptar, más que de negar, nuestros errores? La respuesta es sí. Porque cuando aceptamos nuestros errores, dejamos de luchar contra nosotros mismos. De repente, todo se vuelve más ligero. Ya no cargamos con el peso del juicio constante, ya no intentamos ser alguien que no somos. Nos permitimos ser quienes realmente somos, con todas nuestras luces y nuestras sombras. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje hacia la autoestima. Mientras escribo estas palabras, siento una gratitud profunda por cada error que he cometido. Porque cada uno de ellos me ha enseñado algo, me ha mostrado una parte de mí que necesitaba ser vista, aceptada y amada. Los errores no son nuestros enemigos, son nuestros maestros. Y cuando los aceptamos, cuando los abrazamos, nos damos cuenta de que no hay nada que temer. Al contrario, hay mucho por aprender. ¿Qué pasaría si empezaras a ver tus errores no como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que la verdadera autoestima no se construye sobre la base de la perfección, sino sobre la base del amor propio. Un amor que no depende de hacer todo bien, sino de aceptar todo lo que somos, con nuestros aciertos y nuestros fallos. Hoy te invito a que te mires a ti mismo con más compasión. A que te permitas fallar, a que te permitas ser imperfecto. Porque en esa aceptación, en esa autenticidad, es donde encontrarás el verdadero poder de tu ser. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que tus errores no te hacen menos, te hacen más humano, más sabio, y más fuerte. Más allá del control, fluir con el universo. Mientras observaba las hojas caer suavemente de los árboles, me di cuenta de algo que había evitado aceptar durante mucho tiempo: no todo está bajo mi control. Vivimos en una sociedad que nos enseña a planificar, a organizar, a intentar dominar cada aspecto de nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a situaciones que escapan de nuestras manos? Me he dado cuenta de que, en esos momentos, nuestra lucha no es contra las circunstancias, sino contra nuestra incapacidad de dejar ir. ¿Te has sentido así? Esa sensación de que, por más que intentes, las cosas no salen como esperabas. Recuerdo una etapa en mi vida donde trataba de controlar todo. Quería que las cosas salieran exactamente como las había planeado, y si algo se desviaba del camino, sentía que había fallado. Era como si mi felicidad dependiera de que todo estuviera bajo mi control. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que esa lucha constante por controlar me estaba agotando. Me preguntaba, ¿por qué es tan difícil dejar que las cosas fluyan? ¿Por qué tengo que sentir que todo depende de mí? Fue en un día de esos en los que todo parecía derrumbarse que comprendí lo que había estado ignorando: la vida tiene su propio ritmo, su propio fluir, y nuestro intento de controlarla solo genera más resistencia. Me di cuenta de que, al igual que un río, la vida fluye mejor cuando no la obstruimos, cuando permitimos que siga su curso, sin intentar detenerla ni forzarla a ir en la dirección que queremos.
¿Y si simplemente me permitiera fluir con el universo? Ese día, mientras caminaba junto a un río, observé cómo el agua seguía su camino, sin preocuparse por los obstáculos que encontraba. Las rocas no detenían su fluir, solo cambiaban su curso ligeramente, adaptándose, sin perder su esencia. Y ahí, frente a esa imagen, entendí algo profundo: el verdadero poder no está en controlar, sino en aprender a fluir. En confiar en que, aunque el camino cambie, siempre llegaremos al lugar que necesitamos estar. ¿Qué pasaría si dejáramos de luchar contra la corriente y empezáramos a confiar en el fluir del universo? Tal vez descubriríamos, como lo hice yo, que la vida no siempre sigue nuestros planes, pero eso no significa que esté mal. A veces, las desviaciones en el camino son necesarias para llevarnos a destinos que ni siquiera habíamos imaginado. El universo tiene una manera de guiarnos, pero solo podemos sentir esa guía cuando dejamos de intentar controlar cada paso. A lo largo de mi vida, he aprendido que soltar el control no significa rendirse, sino tener la sabiduría de saber cuándo es momento de dejar ir. Dejar ir las expectativas, dejar ir los resultados, y simplemente confiar en que lo que es para nosotros, llegará en el momento adecuado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has frustrado porque las cosas no salieron como querías? Tal vez, al igual que yo, has sentido que necesitas tener todo bajo control para sentirte seguro, pero en realidad, la seguridad no está en controlar, sino en confiar. Confiar en el fluir del universo no es fácil. Requiere valentía, requiere fe. Es como caminar por un sendero sin mapa, confiando en que el camino te llevará a donde necesitas estar. Pero lo que he aprendido es que, cuando sueltas el control, empiezas a ver la belleza de lo inesperado. Las puertas que no habías visto antes comienzan a abrirse, las oportunidades que no planeaste empiezan a surgir, y te das cuenta de que el universo siempre ha estado trabajando a tu favor, incluso cuando no lo podías ver. Mientras escribo estas palabras, siento una paz profunda. Porque he dejado de intentar controlar lo incontrolable. He dejado de luchar contra la corriente y he empezado a fluir con el ritmo natural de la vida. Y en ese fluir, he encontrado algo mucho más valioso que la certeza de tenerlo todo bajo control: he encontrado la libertad. La libertad de ser, de vivir, de confiar en que todo está sucediendo de la manera en que debe suceder. ¿Qué pasaría si empezaras a confiar más en el proceso? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que la vida tiene una forma mágica de acomodarse cuando dejas de resistirte. Que el universo siempre está conspirando a tu favor, aunque a veces los caminos no sean los que habías planeado. Porque, al final del día, el control es solo una ilusión. La verdadera sabiduría está en aprender a fluir. Hoy te invito a que sueltes, a que confíes, a que permitas que el universo te guíe. Porque cuando dejas de intentar controlarlo todo, es cuando la vida realmente comienza a mostrarte su belleza, su misterio, su magia. Y en ese fluir, descubrirás que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar abierto a recibir lo que el universo tiene para ti. Fluir con el universo es un acto de rendición, pero no de debilidad. Es una rendición a algo más grande que nosotros, a una fuerza que nos guía, nos sostiene, y nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Cuando sueltas el control, empiezas a vivir de verdad. El arte de decir no para crear espacio al sí. Mientras pensaba en las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, me di cuenta de algo que ha transformado mi manera de ver las oportunidades: decir no es tan importante como decir sí. Durante mucho tiempo creí que para avanzar, para crecer, debía decir sí a todo lo que se presentaba. Las oportunidades, las invitaciones, los proyectos, todo parecía necesario para seguir adelante. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que, al decir sí a todo, sin darme cuenta estaba diciéndome no a mí mismo. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar constantemente ocupado, de sentir que haces mucho, pero no avanzas hacia lo que realmente importa. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me costaba mucho decir no. Temía perderme algo importante, temía decepcionar a los demás, temía cerrar puertas que podrían no volver a abrirse. Así que decía sí a todo, creyendo que eso me acercaría a lo que quería. Pero en realidad, lo único que lograba era agotarme, dispersarme, y perder de vista lo que realmente era valioso para mí. ¿Cómo puedo encontrar el equilibrio?, me preguntaba una y otra vez. Fue después de un momento de gran frustración que entendí algo fundamental: cada vez que decimos sí a algo que no nos llena, estamos cerrando la puerta a algo que podría ser verdaderamente significativo.
El tiempo y la energía son recursos limitados, y si los gastamos en lo que no nos nutre, no queda espacio para lo que realmente importa. Decir no no es egoísta, es un acto de amor propio, de protección de nuestro tiempo, de nuestra paz, de nuestro propósito. ¿Cuántas veces has dicho sí por miedo a perder algo? Me lo pregunté tantas veces, y cada vez que lo hacía, me daba cuenta de que el miedo a decir no venía de la inseguridad, de la creencia de que si dejaba pasar una oportunidad, tal vez nunca volvería. Pero la verdad es que, cuando aprendes a decir no a lo que no te suma, estás creando espacio para decir sí a lo que realmente tiene valor en tu vida. Recuerdo un día en particular, cuando me invitaron a participar en un proyecto que parecía interesante, pero que no resonaba del todo conmigo. Mi instinto inicial fue decir sí, porque esa era la costumbre que había creado. Pero algo dentro de mí me dijo que esta vez debía detenerme, debía preguntarme si ese sí me acercaría a lo que realmente quería. Y, por primera vez en mucho tiempo, decidí decir no. No fue fácil. Temí estar cerrando una puerta importante. Pero en cuanto lo hice, sentí una liberación que no esperaba. Al decir no, me abría la posibilidad de algo mejor. ¿Qué pasaría si empezaras a decir no a lo que no te llena? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que el no es tan poderoso como el sí. Que cada no que damos con intención y con conciencia es un sí a nosotros mismos, a nuestras prioridades, a nuestros sueños. Porque no se trata de decir no a todo, sino de hacerlo desde un lugar de claridad, de saber qué es lo que realmente queremos y qué es lo que no estamos dispuestos a sacrificar. A lo largo de este viaje, he aprendido que decir no no es rechazar oportunidades, es crear espacio para las oportunidades correctas. Es aprender a proteger nuestro tiempo y nuestra energía, para que cuando llegue algo que realmente resuene con nuestro corazón, tengamos el espacio y la disposición para decir sí, con todo el entusiasmo y la pasión que merece. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dicho sí por compromiso, por miedo, por inercia? Te invito a que reflexiones sobre ello, a que te preguntes, ¿a qué le estoy diciendo sí, que en realidad debería ser un no? Porque en esa respuesta encontrarás una claridad que te permitirá empezar a tomar decisiones más alineadas con tu verdadero ser. Y, al hacerlo, te darás cuenta de que no estás perdiendo nada al decir no, sino que estás ganando espacio para lo que verdaderamente importa. Mientras escribo estas palabras, siento una gratitud profunda por cada no que he dicho en mi vida. Porque esos no me han permitido crear espacio para los sí que han transformado mi camino. El arte de decir no no es fácil, pero es necesario. Es un acto de valentía, de amor propio, de respeto por nuestro tiempo y nuestra energía. Y cuando aprendemos a dominar ese arte, la vida misma comienza a abrirnos puertas que antes ni siquiera habíamos imaginado. La fuerza del silencio, encontrando respuestas internas. Mientras el ruido del mundo se hacía cada vez más fuerte a mi alrededor, sentí una necesidad profunda de encontrar el silencio. No hablo solo del silencio exterior, ese que aparece cuando todo se detiene por un momento. Hablo del silencio que nace dentro de uno, cuando te permites escuchar lo que siempre ha estado ahí, escondido bajo las capas del día a día, bajo las voces de otros, bajo tus propios pensamientos. ¿Te has sentido así? Esa necesidad de detenerte y simplemente escuchar lo que tu alma tiene que decir. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía moverse demasiado rápido. Las decisiones, las responsabilidades, las expectativas, todo se acumulaba, y en medio de ese torbellino, me di cuenta de que había perdido mi conexión con esa voz interna. Intentaba buscar respuestas afuera, en conversaciones, en consejos, en libros. Pero cuanto más buscaba, más me alejaba de lo que realmente necesitaba. ¿Cómo puedo encontrar claridad en medio de todo este ruido?, me preguntaba constantemente. Un día, después de tanto buscar sin éxito, decidí hacer algo que había evitado durante mucho tiempo, me senté en silencio. Al principio, fue incómodo. El ruido de mis propios pensamientos parecía más fuerte que nunca. Pero poco a poco, algo cambió. Me permití estar ahí, sin prisa, sin juicio. Y en ese espacio de quietud, las respuestas que había estado buscando comenzaron a surgir, no de afuera, sino de adentro. ¿Es posible que las respuestas que tanto buscamos estén siempre dentro de nosotros, esperando a que nos detengamos lo suficiente para escucharlas? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar en silencio? No hablo de un silencio superficial, sino de ese silencio profundo en el que te enfrentas a ti mismo, a tus miedos, a tus dudas.
A veces evitamos el silencio porque nos asusta lo que podríamos encontrar. Pero lo que descubrí es que, al otro lado de ese miedo, está la claridad. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de respuestas que solo pueden ser escuchadas cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de buscar afuera. Recuerdo una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde una colina, sintiendo el viento en mi rostro. En ese momento, el mundo se detuvo. No había distracciones, no había ruido. Solo yo, el cielo, y el silencio. Y fue en ese espacio donde entendí algo que había estado evitando: las respuestas no siempre llegan cuando las buscas desesperadamente. A veces, solo llegan cuando te permites estar en paz con lo que no sabes. Ese día, el silencio me mostró que no tenía que tener todas las respuestas de inmediato. Que está bien no saber, que está bien esperar, porque en el momento adecuado, la verdad se revela. ¿Qué pasaría si te permitieras más momentos de silencio? Tal vez, como me sucedió a mí, descubrirías que el silencio no es algo que debas temer, sino algo que debes abrazar. Porque en ese espacio de quietud, es donde tu intuición, tu sabiduría interna, empieza a hablar. No con palabras, no con grandes revelaciones, sino con una calma suave, con una certeza tranquila que te dice que, aunque no lo entiendas todo ahora, todo está en su lugar. A lo largo de mi vida, he aprendido que el silencio tiene una fuerza inmensa. Es en esos momentos de quietud donde nuestras verdades más profundas salen a la luz. Y no siempre es fácil, porque el silencio nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras dudas. Pero al mismo tiempo, nos ofrece algo que el ruido del mundo nunca puede darnos: la claridad de nuestro propio ser. ¿Y tú? ¿Qué respuestas podrías encontrar si te permitieras un momento de silencio? Te invito a que lo intentes. No tienes que hacer nada especial, no necesitas buscar fuera. Simplemente siéntate, respira, y escucha. Porque lo que he aprendido es que la vida, el universo, siempre están hablando, siempre están susurrando respuestas. Pero solo podemos escucharlas cuando estamos en silencio. Mientras escribo, siento una gratitud profunda por los momentos en los que me he permitido estar en silencio. Porque en esos momentos, he encontrado respuestas que nunca hubiera imaginado. Respuestas que no vienen de la lógica, sino del corazón, de ese lugar interno que siempre sabe más de lo que creemos. Así que te invito a encontrar un momento de silencio en tu día. A dejar de lado las preguntas por un momento, a soltar la necesidad de saberlo todo de inmediato. Y en ese espacio, permitir que las respuestas internas comiencen a surgir. Porque, al final del día, las respuestas que más importan no vienen del ruido del mundo, sino de la paz que encontramos dentro de nosotros. La sabiduría del dolor, transformación a través del sufrimiento. Mientras reflexionaba sobre esos momentos en los que la vida me ha golpeado con más fuerza, me di cuenta de algo profundo: el dolor es uno de nuestros más grandes maestros. Es curioso cómo, en medio del sufrimiento, solemos buscar escapar, encontrar una salida rápida. Hacemos lo posible por evitarlo, por apartarlo, porque nadie quiere sufrir. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi perspectiva: el dolor, cuando lo aceptamos, tiene el poder de transformarnos. ¿Te has dado cuenta? A veces, el sufrimiento no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos. Recuerdo una etapa muy oscura en mi vida, en la que sentía que todo a mi alrededor se desmoronaba. Nada parecía tener sentido. Las personas a las que amaba se alejaban, los sueños que había construido parecían desvanecerse, y una profunda tristeza se instaló en mi corazón. ¿Por qué tengo que pasar por esto?, me preguntaba, una y otra vez, esperando que el dolor simplemente desapareciera. Pero, con el tiempo, descubrí que huir del dolor solo lo hacía más fuerte. Mientras más lo resistía, más me consumía. Fue en uno de esos días, en los que la desesperación parecía más fuerte que nunca, cuando decidí hacer algo diferente. En lugar de seguir luchando contra el dolor, me permití sentirlo. No para rendirme, sino para entenderlo. Y ahí, en ese espacio de aceptación, algo cambió. El dolor dejó de ser mi enemigo y se convirtió en una puerta hacia una nueva forma de ver la vida. ¿Es posible que el sufrimiento tenga algo que enseñarnos? ¿Cuántas veces hemos intentado escapar del dolor, solo para darnos cuenta de que sigue ahí, esperándonos? Lo que aprendí es que el sufrimiento, aunque duro y a veces devastador,
tiene una sabiduría que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Nos muestra nuestras heridas, nuestras sombras, las partes de nosotros que necesitan ser sanadas. Nos enfrenta a nuestras limitaciones, a nuestras fragilidades, pero también nos invita a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Una tarde, mientras observaba el cielo gris desde la ventana de mi habitación, me di cuenta de algo profundo: el dolor no es un castigo, es una oportunidad. Cada lágrima, cada momento de sufrimiento, es una invitación a transformarnos, a crecer, a renacer. Porque lo que he descubierto es que, cuando nos permitimos sentir el dolor, cuando lo enfrentamos con valentía, algo hermoso empieza a florecer. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer al dolor, decidiéramos abrazarlo como parte de nuestro viaje? El dolor me enseñó que no soy invencible, y que está bien no serlo. Me mostró que no tengo que tener todas las respuestas, ni estar siempre en control. Me enseñó que hay fuerza en la vulnerabilidad, en aceptar que, a veces, las cosas no salen como esperamos, y que eso también está bien. El sufrimiento, aunque difícil, me reveló que dentro de mí hay una capacidad de sanación mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Y tú? ¿Qué podrías aprender si dejaras de evitar el dolor y te permitieras sentirlo por completo? A lo largo de este viaje, he aprendido que no hay transformación sin sufrimiento. Las crisis, las pérdidas, los momentos más oscuros de nuestra vida, son también los que nos preparan para renacer. El dolor nos quita las capas, nos despoja de lo superficial, y nos lleva directo a nuestra esencia. Nos recuerda lo que realmente importa, lo que realmente somos, y nos da la oportunidad de reconstruirnos desde un lugar de autenticidad. Mientras escribo estas palabras, siento una profunda gratitud por el dolor que he experimentado. No porque haya sido fácil, ni porque lo haya disfrutado, sino porque me ha hecho más fuerte, más sabio, más consciente. Cada herida, cada cicatriz, cuenta una historia de transformación, de crecimiento. El dolor me ha enseñado que no soy el mismo que era antes, que he cambiado, que he aprendido, y que, a pesar de todo, he sobrevivido. ¿Qué pasaría si empezaras a ver tu dolor no como un enemigo, sino como un maestro? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que el sufrimiento no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de ser. Que en cada lágrima hay una lección, y en cada herida hay una oportunidad de sanar y de crecer. Porque al final del día, el dolor nos transforma, nos moldea, nos prepara para ser una versión más auténtica de nosotros mismos. La sabiduría del dolor no está en evitarlo, sino en permitir que nos transforme. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que el sufrimiento no nos debilita, nos fortalece. Nos da una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida, y nos prepara para renacer, más fuertes, más sabios, más conscientes. La trascendencia del ser, más allá de lo material. Mientras observaba el paso de las horas, me di cuenta de algo que había estado ignorando por tanto tiempo: la verdadera esencia del ser va mucho más allá de lo material. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a medir nuestro valor en base a lo que tenemos, a lo que logramos, a lo que podemos mostrar. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que todo lo material es pasajero? Me he dado cuenta de que lo que realmente importa, lo que trasciende, no es lo que acumulamos en lo exterior, sino lo que cultivamos dentro de nosotros. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba completamente enfocado en alcanzar ciertas metas materiales. Quería lograr más, tener más, ser reconocido. Y, durante un tiempo, esa búsqueda me llenaba de una falsa sensación de satisfacción. Cada nuevo logro, cada nueva adquisición, me daba un pequeño momento de felicidad. Pero esa felicidad se desvanecía tan rápido como llegaba, dejándome con una sensación de vacío. ¿Es esto todo lo que hay?, me preguntaba una y otra vez, sin entender por qué, a pesar de tener lo que había deseado, aún sentía que algo faltaba. Fue en un momento de quietud, lejos del bullicio del mundo, cuando comencé a ver con más claridad. Estaba rodeado de cosas materiales, pero me di cuenta de que ninguna de ellas podía darme lo que realmente necesitaba: una conexión profunda con mi ser, una paz que no dependiera de lo que poseo, sino de lo que soy. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a lo material creyendo que ahí encontraremos nuestro valor? Una tarde, mientras caminaba por el bosque, rodeado de naturaleza, sentí una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Estaba lejos de todo lo que poseía, lejos de las expectativas, lejos de las presiones del mundo exterior. Y en ese momento, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre: lo que somos no depende de lo que tenemos. Nuestra esencia,
nuestra verdadera naturaleza, trasciende lo material. Somos más que nuestras posesiones, más que nuestros logros, más que nuestras apariencias. Somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana. Y cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a ver el mundo de una manera completamente diferente. ¿Qué pasaría si empezaras a medir tu vida no en base a lo que tienes, sino en base a lo que eres? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que la verdadera riqueza no está en lo externo, sino en lo que llevamos dentro. Que la paz, la alegría, el amor, no pueden comprarse ni acumularse, porque ya están dentro de nosotros, esperando ser descubiertos. El mundo material es solo una parte de nuestra experiencia, pero no es lo que define nuestra existencia. He aprendido que, cuando nos aferramos demasiado a lo material, nos perdemos a nosotros mismos. Nos desconectamos de nuestra verdadera esencia, de esa parte de nosotros que trasciende el tiempo, el espacio y las cosas. Y lo que queda es un vacío que no puede llenarse con nada externo. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en esa búsqueda constante de lo material, solo para darte cuenta de que no te llena por completo? La trascendencia del ser comienza cuando dejamos de identificar nuestra valía con lo que poseemos. Empieza cuando comprendemos que lo material, aunque importante en ciertos aspectos, no es lo que nos define. Lo que realmente importa es cómo nos conectamos con nosotros mismos, con los demás, con el universo. Esas conexiones son las que trascienden, las que dan sentido a nuestra vida, las que nos recuerdan que somos más que cuerpos físicos moviéndose en un mundo material. Mientras escribo estas palabras, siento una profunda paz al darme cuenta de que, al final, lo que cuenta no es cuánto tienes, sino cuánto has amado, cuánto has aprendido, cuánto has crecido como ser humano. La trascendencia no está en los objetos, ni en los títulos, ni en las metas alcanzadas. Está en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos con el mundo, en cómo dejamos huella en los corazones de quienes nos rodean. ¿Qué pasaría si te liberaras del apego a lo material? Tal vez descubrirías, como yo lo hice, que cuando sueltas esa necesidad de acumular, de demostrar, de poseer, encuentras una libertad que no habías imaginado. Una libertad que te permite vivir desde un lugar de abundancia interna, desde una conexión profunda con tu ser. Hoy te invito a que te detengas por un momento y reflexiones sobre lo que realmente valoras. ¿Qué es lo que te define? Porque, al final del día, lo que trasciende no son las cosas que acumulamos, sino las experiencias que vivimos, el amor que damos, la paz que cultivamos. Cuando nos conectamos con esa verdad, dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. La trascendencia del ser es un recordatorio de que somos más que este cuerpo, más que nuestras posesiones, más que nuestras circunstancias. Somos seres infinitos, conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. Y cuando lo entendemos, cuando vivimos desde ese lugar de consciencia, todo lo demás cobra un nuevo sentido.